O sea, mi hermanito lo reclutaron de 14 años. De 14 años. Él murió en un combate en Palmarrío. Donde murieron 7 más de ellos, que a él lo mataron de 16 años, el 6 de septiembre del 2002. Como dice mi tío, lo trajeron a la caseta, embolsados, porque nunca miramos el cuerpo. Sí, o sea, nos dijeron que hacían esta bóveda, lo enterramos como nombre alias Arnulfo 1. Estamos caminando por el cementerio. Allá lo que se ve al fondo son más fosas que habían. Al parecer hay muchísimas fosas en todo este cementerio. Uno de los trabajos fue saber dónde estaban exactamente y, como ven allá al fondo, hacer la exhumación de ellas. Ya vamos para allá. En total más o menos sacaron de acá más de 40 cuerpos. Ya estamos llegando. ¿Dónde fue? Bueno, esto, como ven acá fue más exhumación de cuerpos que hicieron. Esta es una fosa. Todo esto era una fosa. Esto, como nos dicen acá, era toda una fosa. Y acá tuvieron que abrir para encontrar los cuerpos. Aquí encontraron 12 cuerpos. Acá nos cuentan que encontraron más o menos 12 cuerpos en la fosa que había en esta zona. Cabe recordar que acá el grupo ilegal que estaba fue las FARC y los cuerpos eran enterrados por ellos acá. Bueno, en estos momentos estamos llegando a Vista Hermosa, en el Meta, a unas veredas de la región para conocer qué es lo que está pasando con las víctimas, escuchar a las víctimas y sobre todo conocer la realidad de esa Colombia tan olvidada desde hace muchos años. ¿Era normal el tema de los niños de 12 años acá en este pueblo? En ese tiempo esos se llevaban hasta 20, 30 chinos, se fueron para la guerrilla y ya. ¿Muchos aparecieron o simplemente no aparecieron? Muchos, la mayoría no volvieron porque los mataron. Pero los cuerpos nunca fueron reconocidos de su hijo. No, porque cuando supuestamente enterraron a esos muchachos, a ellos los enterraron supuestamente envueltos en unas vendas. Entonces a mí nunca me entregaron el cuerpo que yo viera que era mi hijo. ¿Y qué le dijeron cuando le dijeron que supuestamente era su hijo? Pues eso dijeron cuando estaban ya enterrándolos allí, dijeron que era él, pero nunca a mí me mostraron la cara porque ellos los traían envueltos en puras vendas, porque ellos, según eso, dicen que habían unos muerticos que habían matado de la guerrilla, que los tenían en el Paujil pero yo me di cuenta fue a última hora cuando ya cuando ya los trajeron acá, dijeron que estaba el mío, porque en los análisis que ellos dijeron que ahí estaba, y nunca volvió a aparecer. ¿Cuál era el nombre completo de su hijo? ¿El propio o el que El nombre tenía? completo y el alias. El nombre completo de él era José Aldinever Masaver. ¿Y qué alias tenía? Franco Rivera. Estas acá son las tumbas donde se hicieron las exhumaciones. Estas son es la parte de atrás de las tumbas. Se ven que obviamente llevan muchísimos años, más de 30 años, más de 10 años, muchas. Eso, aquí había una zona, había guerrilla,
Después vino como paramilitares y todo eso, y el ejército, por todo eso era un revoltijo, no se sabía así como... ¿Usted es madre? Sí, soy madre cabeza de hogar. ¿De cuántos hijos? De 11 hijos yo tengo, por todos. 11 hijos. 11 hijos en una zona llena de guerrilla. ¿Qué afectación tuvo usted y tuvieron sus hijos de eso? Mis hijos, habieron unos que me los engañaron, se me los llevaron de 12, 13 años. ¿Los reclutaron? No sé, engañados. ¿Cuántos hijos los reclutaron? 5. 5 hijos fueron Sí, reclutados. sí. ¿De qué edades? De 13, 14, 15 años. 13, 14, 15 Y años. una de 12, la china. 12 años su hija. ¿Cómo se las llevaron? Pues ellos le engañaron, les decía que les ayudaba, y que les ayudaban los papás, es que esto y esto, y las chinas como hacen todo lo que les da y como les ponían cosas así bonitas para que ellos se siguieran de él, y se iban, se fueron con ellos, le engañaban, engañados. O sea, se puede decir que las enamoraban con, Eso, sí, sí. con plata. Eso, dándole así dulces, como los chinos también, galletas, muchas cositas que le traían. Y en todo caso las chinas se fueron con ellos. ¿Usted volvió a ver a sus hijos después de eso? Después, hasta ahora volví, hay unos que salieron, otros que fueron muertos. ¿Usted tuvo que vivir la época del conflicto armado acá? Aquí viví. ¿Y qué fue lo más duro que usted tuvo que ver en esos años? Cuando se me mellaron el hijo, Le llevaron a su hijo. ¿Qué edad tenía su hijo? 15 años, sí. Y bueno, ¿cómo fue su sensación al ver el cuerpo de una persona así? Pues claro, todos sorprendidos ahí porque la balacera fue tremenda y al ratico llegaron los que lo han matado y dijeron, bueno, pues aquí ese perro, ustedes verán si lo entierran o qué van a hacer o dejan que lo traigan los animales. Pues claro, todos ahí asustados, dijimos, no, vamos a ir a enterrar de una. ¿Se identificaron las personas que lo mataron? Sí, claro que venía un camarada que decían Marlo, fue el único, los otros dos compañeros y yo no me acuerdo, ¿no? De las FARC. De la vara. Bueno, recorriendo este lugar, este cementerio, que vemos que están las tumbas de las FARC allá, encontramos también tumbas como estas, como ustedes pueden ver. Son tumbas que también pertenecían a las FARC y pues nos dicen que fueron exhumadas pues por entidades de gobierno para diferentes temas legales. Es muy duro caminar en lugares como estos, en donde simplemente se nota y demuestran la violencia que mucha gente tuvo que soportar en esta región. ¿Cómo se llevan a su hijo? ¿Qué sucede? Pues la verdad, pues ya todavía no vivíamos acá, vivíamos allá abajo en una finquita que tenemos aquí abajo, los de sí. Y ya cuando nos dimos cuenta era que se lo habían llevado y no volvimos a saber más nada. Cuando, para volver a saber la vida de él fue cuando estaba herido y me llamó, me hizo pasar por un tal Miguel. En eso había telecom aquí abajo, aquí en este paradero. Y como vivíamos ahí, un día que uno equivocado, uno cuando no ha ido, conoce, le parece cerquita las cosas o que... Me dieron, bueno, lo necesitamos a las 2 de la tarde, que su hijo está entre la vida y la muerte en el hospital de Ronce. ¿Qué pasó? Estaba herido. Bueno, ¿qué sucedió en 1999 en esta zona con el cuerpo de un menor de edad, bueno, con el cuerpo de una persona que encontraron? Pues que supongamos, sí, pues que decían que venían desertados y vinieron unos compañeros y lo mataron y nos tocó a la comunidad aquí lo enterrar allá abajo un cementerio, que ese cementerio es de la finca que tenemos nosotros. Cuéntanos un poco a su hijo, quién era su hijo, cómo era la forma de ser de él, cómo era como hijo, como hermano. Él un buen hijo, mijita, él era muy bueno y él me decía mamacita, él me traía pues cositas y él me decía, inclusive tengo una mochilita de malla
que él me la trajo con mucho amor y mucho cariño. Me traía pues rositas, él me traía cositas, decía mamacita, cuando yo esté grande yo le voy a dar muchas cosas. ¿En qué momento dejaron ustedes saber de él? Ya después de que me mandó estas cartas, yo ya no me volví a dar cuenta de él, nadie me daba razón de él. ¿Ustedes trataron de averiguar en la zona sobre él, el paradero? No, mamita, pues yo sí hacía como yo no salgo, es una persona que yo no salgo a ningún lado ni nada. Y únicamente le pedí a Dios y a la Virgen Santísima, bendita, que me lo defendiera y me lo favoreciera, era lo único que yo hacía, que yo no le contaba esto a nadie. Después de escuchar estos duros y dolorosos testimonios de familiares víctimas de la violencia de las FARC, pudimos evidenciar también que dentro de las fincas existen cementerios escondidos que son fieles testigos de la barbaridad de reclutamiento y asesinato de muchos colombianos en épocas de la violencia propagada por las FARC. Esperaba a mi hijo vivo, Señor, bendito. ¿Y los que lastimosamente murieron, le entregaron el cuerpo a ellos? No, pues hay uno que está muerto, para ellos ni sé, ni nos dijeron nada, que está muerto. Y no, yo preguntaba, a veces los llevaban por ahí, porque yo, mire, por ese camino, Sí. ahí donde mantenía el ejército de la guerrilla. Se peleaban de filito, allá al otro filito allá. Bala para ahí, bala para que yo vivía allá, ahí ese huequito. Usted quedaba en medio del fuego Sí, cruzado, sí, básicamente. sí. ¿A cuántas mujeres violaron esa noche? Pues nosotros habíamos 5, 5 mujeres. pero la única que fue dentro de la casa fue a mí. Nos encontramos en Vista Hermosa, en el Meta, acompañando a la Corporación Rosa Blanca, y desde aquí vamos a conocer esos relatos de las víctimas que por tantos años han estado en el total olvido, víctimas de la guerra. ¿Las violan toda la noche? No, a mí solamente abusó una vez de mí nomás. No sé mis otras compañeras porque ellas no fueron dentro de la casa. Lo que se hacía al otro día cuando amaneció, había una muy golpeada e inclusive ella quedó como con hemorragia. Porque ella era una niña, pues no era tanta edad. ¿Qué edad tenían ustedes en ese momento? La más de edad era yo, que tenía 30 años. ¿Y las demás? Las otras tenían 20, 18, 17. Y realmente nosotros nunca hemos sabido qué pasó con mi hermano. Se fue a los 14 años y ahí no lo volvieron a ver. Sí, no sabemos quién se lo llevó, para dónde, con esa actitud. No, yo fui varias veces al sector donde me dijeron. ¿Pero hay alguna certeza que fue las FARC? El 90% de las probabilidades sí. ¿Que fue FARC? Sí. ¿Alguna noticia después de que se lo llevaron, que esté vivo, que Nada, cayó? Nada. Una señora me dijo, ay, él trabaja en Puerto López en una finca. Yo fui hasta Puerto Gaitán. La señora me dijo, no, aquí nunca trabajó un muchacho así. Ya después como de 3, 4 años, yo fui a buscarlo en el 2001, 2002, 2003, varios años, a diferentes partes. Y nada. Nunca, nadie me ha dado razón. En ese entonces la FARC tenían este territorio como un corredor, como una de las casas de ellos, donde ellos más se movían, donde ellos vacacionaban, descansaban, porque pues este es un sitio donde se prestaba, era un corredor principal donde se movían para todos lados, y entonces pues por esa cuestión este sector era donde ellos hacían los campamentos a orilla de carretera, donde ellos más mantenían, era el sitio donde
donde no tenían mucho enfrentamiento, donde vivían más bien como más tranquilamente, entonces donde ellos se relacionaban mucho con la comunidad. Ellos reclutaban en este sector mucha gente, sí, mucha gente de este sector perteneció a la guerrilla. Pero pues ya si los jóvenes no querían atender y decían que se querían ir y ya no ponían cuidado, pues entonces se los llevaban. Mi hijo se llamaba Jimmy Alexander Martínez en vida, ¿cierto? Jimmy Alexander Martínez Vargas. Mi hijo cumple una edad, se va al servicio militar, es soldado profesional, pero a raíz de eso, entonces era una zona muy influyente la insurgencia, ¿cierto? El Frente 21 de las FARC, ¿cierto? Entonces, resulta de que la insurgencia manejaba una tesis y la cual era que los que tuviéramos hijos militares teníamos que irnos de la zona y así nos desplazamos, ¿cierto? De la zona. Mi hijo se le comentó eso a raíz de la situación tan difícil, nosotros como campesinos en la ciudad, ¿qué pensábamos de eso? Entonces él dijo, pues si ese es el motivo para que ustedes tengan que desplazar y abandonar también donde nosotros nos defendemos como campesinos, pues yo renuncio y me voy del ejército y entonces vuelve otra vez a laborar el campo y allí prácticamente presionado, le toca que ponerse al servicio de la insurgencia, ¿cierto? Y entonces al ponerse al servicio de la insurgencia de manera involuntaria, entonces cae a la cárcel, entonces acusado, ¿cierto? Acusado, porque eso no era lo que él le gustaba, ¿cierto? Sino prácticamente por llegar allí a esta zona otra vez a laborar en el campo, ¿cierto? Y esta difícil situación, como es vivir en las ciudades los campesinos, ¿cierto? Y además sufrir el desarraigo. A ver, yo no soy una persona de venganza, yo no soy una persona de rencor, ¿cierto? De hecho, aquí estoy reunido, seguro con personas que tuvieron que ver con eso, y yo no tengo rencor, solamente lo que quiero es que nos entreguen los restos, que nos muestren la fosa, que haya verdaderamente unos gestos humanitarios, ¿cierto? Y que se centren en el dolor de nosotros después de haber perdido a mi esposa a causa de la desaparición de mi hijo, ¿cierto? Toda una familia acabada. Bueno, nos encontramos en el municipio de Vistahermosa, acá en el Meta. Y estas calles por donde estoy caminando en estos momentos son calles donde solían andar cabecillas de las FARC como el Mono Jojoy, Rumaña, Gentil Duarte, John 40, entre otros delincuentes más. Por eso mismo, toda la población que quedó o que vive acá quedó en medio del fuego cruzado, en medio de una guerra. Acá también se practicaban muchísimas actividades ilegales y al día de hoy quiero que vean cómo está el lugar. Muchísimas casas en total abandono, como pueden ver, y lo más triste es que al día de hoy también siguen en el total olvido. Muchas personas no han sido reparadas de toda la guerra que tuvieron que soportar o estar en medio, y todavía se puede ver las secuelas de la guerra. ¿Usted extraña a sus hijos que fueron llevados y que no volvió a ver? Como que no todos los días, yo no sé, que yo soy visto cuando me mataron el chino allí, yo lo llevaron para Granada. Y ¿Cómo yo, así? ni un pesito, cuando me mataron el chino allí en Cayo Blanco, y yo sin ni un peso y la comunidad me ayudó para el pasaje. ¿Y el hijo estaba herido? No, ya estaba muerto, ya lo habían matado el viernes y el domingo fui y lo rescaté a Granada, lo habían llevado. Miren este puesto de salud, cómo está ahí acá abajo. Este es el puesto de salud. Este puesto de salud, también para verlo así bonito, cuando estaba la guerrilla, este puesto de salud tenía enfermeros, tenía cosas, porque la gente se enseñó que si no es con un fusil por delante no hacen nada. Qué tristeza. Qué tristeza, sí, y así los alcaldes, y así es todo. O sea, anteriormente el pueblo se mantenía porque también había una presión de la guerrilla. Sí, señora, eso es verdad. Había presión. Ah, claro.
claro que sí. ¿Cómo ve la diferencia? Pues pobreza, ¿qué le digo yo? Las calles solas, muchos se han ido. Sucedían muchas cosas. Este pueblo se lo tomó la guerrilla. No me acuerdo si bien en qué año, pero sí se tomaron la guerrilla. Esto era una cosa muy aterradora porque eso era los aviones por encima, la gente corría, se daban plomo por todas partes y uno buscando un hueco para meterse. ¿Se vivía con zozobra? Con zozobra en ese tiempo, pues fue cuando asaltaron la caja, ¿cómo llamaba eso? El banco, lo quemaron. Sí, eso fue feo, ¿Hubieron ataques en contra de la fuerza pública? ¿Asesinaron a algunos miembros de policía o ejército en esta zona? ¿Que usted se acuerda? Sí, cada rato hacían esas tomas. Así acá mataron policías. ¿Su familia se vio afectada en algún momento por la guerrilla? Pues claro, porque cómo no iban a estar afectados si se llevaron el muchachito. ¿A quién se llevaron? A mi hermano, a Juan Nepomuceno. ¿Qué edad tenía él cuando se lo llevaron y cómo se lo llevaron y para qué se lo llevaron? Pues a él lo reclutó la guerrilla para que les ayudara a ellos, no sé para qué. Y pues ¿para qué sería eso? Para ellos ponerlos a trabajar por allá, porque ¿qué más? ¿Qué edad tenía su hermano cuando fue reclutado? Él tenía 17 años, no cumplidos bien. Porque él le faltaba como unos 6 meses para cumplir los 17 cuando lo llevaron. ¿Y qué sucedió con su hermano? Después de que fue reclutado, ¿en algún momento volvieron a saber de él o hasta el día de hoy no han sabido Hasta nada? el día de hoy no hemos sabido nada de él. ¿Cuántos años han pasado más o menos? Ya han pasado como 27 años. ¿Y cómo puede afectar eso a la familia? ¿Qué ha pasado con sus padres, con el resto de sus hermanos? Él no sabe. Mis hermanos, pues sí, tristes con esto y mis padres murieron esperando que él apareciera y no ha aparecido.